vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, él va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán, tal como les dijo. Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando asustadas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasado el sábado, había terminado el día sagrado de los judíos que se habían quedado dentro. Jesús había muerto el día anterior. No estaba la cosa como para andar saliendo y mostrándose como discípulos de Jesús. Las mujeres se ponen en acción. Hace muchos años, mi padre tuvo un infarto. Vino el médico y lo empezó a atender en mi casa. Mi madre, choqueada por la situación, se fue a lavar los platos. Y yo le decía, mamá, papá está con un infarto y vos te pones a lavar los platos. Había una necesidad en mi madre de retrabajar el shock y la crisis que estaba viviendo, cuando el hombre de su vida estaba sufriendo un infarto. ¿Y cuál es la forma que tenemos de resolver esas cosas? Es volver a la normalidad, volver a lo que conocemos, volver a lo que sabemos hacer. Cuando hacíamos trabajo psicosocial aquí en Colombia, y había muchos niños damnificados, traumatizados, con síndrome ¿cómo se llama? Postraumático. Le decíamos a los líderes, armen un partido de fútbol y los niños se van a sentir mejor. ¿Por qué? No es el fútbol una terapia, pero para estos niños sí, porque los niños empezaban a hacer algo que conocían, que era normal, era un volver a la normalidad, aunque sea por 90 minutos, suponiendo que hubiera sido un partido oficial. 2 arcos, 2 arqueros, hay que hacer el gol, la portería contraria. Eso lo sabían los niños y eso les permitía descansar, volver a la normalidad. Las mujeres también están tratando de volver a la normalidad. Están traumatizadas porque ha muerto Jesús, pero salen a comprar perfumes para un cadáver, porque eso era lo que se hacía en ese lugar. En Palestina, que es muy árido y seco, los cuerpos se secan, pero huelen mal. Entonces, existía esa costumbre de ponerles perfume. Recuerdo cuando trabajaba en la parte norte de Argentina, zona subtropical, mucho calor. Quizás no tanto como aquí en Cartagena, pero era un calor húmedo. Cuando alguien moría, había que enterrarlo inmediatamente. Si moría una persona en la noche, a las 9 de la mañana del otro día, había que enterrarlo. ¿Por qué tanto apuro? Porque el cuerpo olía mal. Y no es agradable para los familiares de una persona que ha muerto estar en el funeral y sentir mal olor. En el pueblo de Israel la costumbre era ponerle perfume. Nosotros no tenemos esa costumbre, pero sí te acostumbramos a enterrarlo lo antes posible por esa situación. Las mujeres saben que hay tareas que son ineludibles, por más dolor que tengamos. Para mi madre fue lavar los platos, para ella comprar perfume e ir hasta la tumba. Cuando, volviendo otra vez a Colombia, cuando estuve trabajando aquí con los desplazados internos, las mujeres resolvían la traumatización mucho mejor que los hombres. Porque las mujeres estaban acostumbradas a una estructura patriarcal, como era sobre todo el campo o la selva colombiana, estaban acostumbradas
a que había cosas que hacer, pasara lo que pasara. Había que alimentar a los niños, había que plantar, había que lavar. Mientras que el hombre que había sido desplazado se destruía a sí mismo porque había perdido su rol. Al perder su campo o su bosque, ya no tenía nada que hacer porque su vida estaba atada a un rol. Con las mujeres es diferente. El rol hay que hacerlo como sea. Usted no puede estar tan deprimido como para no darle de comer a su bebé. Eso las mujeres lo saben. Y eso les ayuda a superar esas situaciones traumáticas, como era el caso de estas mujeres. Dice el texto que la tumba estaba abierta, entran y encuentran a un joven de ropas blancas. ¿Por qué los sacerdotes se ponen ropas blancas? Es esto. Estamos recordando textos como este y el del Apocalipsis, donde habla de una multitud con ropas blancas que cantan al Señor. Ropas blancas, signo de pureza. Y lo encuentran y se ponen a hablar con él. Y están asustados, pero lo primero que dice, no tengan miedo. Y estas son palabras que nos hacen acordar las palabras de Jesús, que también cuando se enfrenta a los discípulos después de la resurrección, le dice, no teman. El Evangelio y Jesucristo tiene como característica principal que quita el temor de nuestras vidas. Ayer de tarde recibí un mensaje de una señora que vive en Barranquilla y me dijo, tengo miedo. Así nomás, tengo miedo. Esa señora que yo conocí muy poco, porque trabajaba en una inmobiliaria y yo estaba viendo viviendas ahí. Y como ella sabía que yo era sacerdote, como querramos llamarle, me mandó ese mensaje. Y estuvimos por el WhatsApp intercambiando algunas ideas y algún diálogo. Vivimos en un tiempo donde la gente tiene miedo, pero no solamente por la pandemia, tiene miedo por la existencia. La existencia humana está brutalmente detenida con un espacio negro que es la muerte. Todo el mundo, más o menos, en algún momento de su vida ha sentido pavor por lo desconocido. Las mujeres también no sabían quién era ese hombre. No sabían qué había pasado con el cuerpo de Jesús que venían a trabajar, a ordenar. No sabían qué había pasado o qué iba a pasar con ellos. Había miedo. Pero el Evangelio, este joven que representa en la tumba, representa un poco a Jesús, ropas blancas, les dice, no teman. Cuando alguien tiene a Jesús en su corazón, no quiere decir que no va a tener miedo a nada. No. Pero sabe manejar mejor el temor que los demás. La existencia nos angustia y al entrar en ese agujero oscuro, como la serie de Dark, no sé si la han visto por acá, no sabemos lo que nos espera. Y yo siempre pienso en Bonhoeffer. Dice que Bonhoeffer, teólogo, mártir, luchador contra el nazismo, alemán, cuando lo iban a matar, porque Hitler decidió matarlo cuando ya sabía que tenía la guerra perdida, cuando ya sabía que los ejércitos aliados estaban a las puertas de liberar el campo de concentración donde estaba, dijo, a este mátenlo igual, aunque la perdimos, pero mátenlo igual. Y lo matan el 14 de abril. Ahora nomás, en una semanita, se va a cumplir fecha. Cuando él va a ser ahorcado, todos los soldados que lo llevaban quedaron pasmados y dijeron, nunca, nunca de todos los que hemos matado, era un campo de concentración, habíamos visto a alguien con tanta tranquilidad que consolaba a los
a los soldados que los llevaban en ese momento. Había paz y no había miedo, porque profundamente en el corazón de Bonhoeffer estaba Jesucristo. Las mujeres salen del sepulcro, salen de la muerte y están temblando, pero no ya de miedo, están como asustadas, dice el texto, sino que hay un shock de adrenalina. Cuando uno tiene un impacto muy fuerte, queda temblando, asustado, como que, por favor, mantengan todo en orden porque se cae el mundo. Ese día que habían comprado perfumes para un muerto, el muerto no está, el muerto se fue. Y cuando los muertos se van, es porque están vivos. No hay otra manera. No le dicen nada a nadie, seguramente por miedo a que las trataran como locas. Es muy fácil para los hombres decir, está loca. Y ha sido tantas veces el adjetivo peyorativo hacia las mujeres. Es una loca. No sé cómo se dice acá, pero en el Río de la Plata al menos hay una tradición de las famosas locas de la Plaza de Mayo. Eran locas porque buscaban a sus hijos. Claro, una madre que no sabe dónde está su hijo se vuelve loca, pero loca del corazón y lucha para encontrar a ese hijo. Y por esa razón, seguramente, las mujeres dijeron, vamos a no decir nada y seguimos para adelante. Y fueron a donde sí les habían dicho que fueran, con los discípulos y Pedro. Porque Pedro va a ser el primero que predica luego de recibir el Espíritu Santo. Pedro va a iniciar la iglesia en Jerusalén, que es la primera iglesia. Se van en silencio, temblando por el shock adrenalínico. Se encuentran con los discípulos y le dicen, Cristo ha resucitado, Jesús ha resucitado. Y ese es el sermón más grande. 3 palabras, Cristo ha resucitado. Ese fue el primero. Fue la primera predicadora, fueron las mujeres. La primera misionera fueron las mujeres. Si esas mujeres no hubieran dicho nada, no estaríamos hoy acá reunidos. Pedro se hubiera ido a pescar, las mujeres hubieran seguido haciendo algo con los perfumes, no sé qué, pero no estaríamos nosotros reunidos. Fueron las mujeres las que dijeron que Cristo había resucitado. Por ellas tenemos hoy un ministerio femenino. Y si bien a veces cuesta creer, y hay gente que todavía al día de hoy piensa que el pastorado o el ministerio es para hombres, como lo piensa la Iglesia Católica, como lo piensa la Iglesia Ortodoxa, nosotros creemos que nuestra iglesia nace acá. Cuando una mujer, asustada, viene y le dice a los discípulos, Cristo ha resucitado. Por ellas y su experiencia del domingo de resurrección es que hoy somos iglesia. Así empieza el ministerio misionero de nuestra iglesia. Y así vamos a seguir. Hombres y, por supuesto, mujeres. Amén.